¿Qué tal, comunidad? Aquí habla su abogado Ray Maldonado. He recibido muchas preguntas sobre el video que hicimos el viernes sobre DACA, so quería venir aquí otra vez a clarificar unos puntos que yo lo hice. So, si está viendo este video, es contestando preguntas otra vez sobre DACA y si debemos aplicar ya o esperar. I'm going to start in Spanish and I'll switch over to English, folks. So, lo que estamos haciendo es corriendo el voz sobre el DACA. Mucha gente me ha preguntado esa pregunta fue en nuestra página de YouTube, y dice si la página de web del USCIS el lunes, que es hoy, dice que está aceptando nuevas aplicaciones, la mejor opción es aplicar rápido antes que la decisión del juez Hanen. ¿Okay? So, si ustedes recuerdan en el otro video, yo explicaba que el 22 de diciembre tiene otra audiencia sobre DACA en Texas con el juez Hanen, que terminó el programa de DAPA. Y posiblemente él puede quitar el programa de DACA o un orden, ¿verdad? Yo pienso que lo que tenemos ahorita es una ventana para que mandamos aplicaciones cuando USCIS ya está ordenado a aceptarlos. Si usted ha visto nuestros videos, saben que vamos con mucho cuidado. Siempre con mucho cuidado. Esta vez tenemos un juez ordenando a USCIS a aceptar las aplicaciones. Entonces, tenemos un argumento excelentísimo para que ellos tienen que aceptar de hoy mínimo hasta el 22. So, sí queremos hacerlo rápido, ¿verdad? Pero a la misma vez, el Corte Suprema, uno de los argumentos de DACA en el caso de ellos, fue que el gobierno no dieron suficiente tiempo para parar el programa. Entonces, si el juez Hanen leyó esa decisión, que de seguro leyó, él va a tener que poner otra fecha en el futuro, probablemente con mucho tiempo, para terminar el programa. Entonces, lo que queremos es ya empezar a mandar las aplicaciones. Y si Trump era presidente, mi opinión iba a ser completamente diferente. Yo iba a decir, mira, si puedes mandarlo antes de 22, lo haces, pero mucho cuidado porque de todos modos Trump lo puede cancelar otra vez. Pero como ganó Biden, ya tenemos una oportunidad excelentísima para que si el juez Hanen lo niega, en el caso de Texas, de todos modos entre Biden al fin del mes de enero, su jefe de Departamento de Seguridad Nacional va a ser la misma persona que estaba encargado del programa de DACA. So, de seguro lo van a hacer algo más creativo para que nos eche el mano a la comunidad. So, por esa razón yo sí quería hacer este video, porque no sé si no estaba claro en el video el viernes y mucha gente me preguntó, ¿debemos aplicar o no? Yo pienso que sí, debemos aplicar ya. Estamos diciendo los jóvenes que no tenían edad, y recordamos otra vez, tiene que tener 15 años de edad mínimo. Entró antes de su 16 cumpleaños. Cuando tenía 15 años o menos entró al país. Ya tiene 15 años o más. Que estás aquí desde 2007 sin salir. Era menos de 31 el 15 de junio de 2012. Llegó antes de que cumplió 16 años. Alguien me preguntó, entré con 16 años y 2 meses. En este programa no. A lo mejor Biden va a ampliar más el programa de DACA, pero este programa no. So, todos que están elegibles, yo sí recomiendo aplicar. Nuestro número de teléfono está lleno ahorita de gente. Y yo quiero pedir disculpas si usted está marcando, es que hay mucha gente que lo está marcando. Si no está contestando, por favor, mándenme un mensaje privado y yo les aseguro que marcamos a ustedes directamente. El número 602-910-4040. Si marca ahorita, va a ser muy difícil porque mucha gente está hablando. Pero queremos hacer un especial también esta semana. Son los primeros personas que contratan con nosotros. Tenemos una especialidad para ustedes. So, nos hablan esta semana nada más. Queremos estar seguros que queremos muchas aplicaciones ya metidos
antes del 22, aunque todavía pensamos que vamos a estar bien, pero sí quiero mandar muchos antes del 22. So, esta semana nos habla y podemos dar un especial, ¿ok? Cualquier otra pregunta, pongan en los comentarios, por favor, como siempre. Aquí estamos para servir. Y muchísimas gracias, María, porque nos está viendo. Y gracias, Optimistic Potato. That's the name, yeah. So vamos a cambiar a inglés, pero sigue con sus preguntas en español, okay? So, ladies and gents, want to get back on here again today because gotten a lot of questions since the video on Friday. So, quick recap on the video on Friday. Great decision, Eastern District of New York, ordering USCIS to begin accepting DACA, advanced parole, whole 9 yards, DACA's back, right? But I also cautioned in that video, Judge Hanen in Texas has a hearing set for December 22nd on summary judgment of their case. The states, Texas and a couple other racist states, suing to stop DACA completely. So that decision could come out the other way. But if we remember from the U.S., and we got this question, if the website gets updated this Monday morning, which I just checked and it still wasn't updated, but it should by the end of the day today, stating it's accepting new applicants, will the best option be to apply right away before Hanen's decision? I think yes. I think you'll have a very strong reliance argument. So you're relying on not only an order from a U.S. district judge, but USCIS stating on their website that they're going to begin accepting applications. So if you get that application in, that application should be adjudicated. Now, if we remember from the U.S. Supreme Court decision, one of the issues the Supreme Court had with it was the program wasn't given enough time to wind down. Given just a few months for more people to apply or to renew wasn't enough. So in this case, even if Hanen says DACA's got to end, in order to comply with the U.S. Supreme Court, he's got to say, here's a huge scheduling in the future to where the program can continue and eventually it'll come to an end. And on top of that, who's going to be the new president next month? Joe Biden. Joe Biden is already committed to taking care of DACA recipients. Do I remember the Obama administration? Of course I do. It was an immigration court left and right, fighting to stop deportations throughout that whole period. But nonetheless, I think the commitment to the DACA recipients will remain, and individuals need to take advantage of it and apply now, right? If you want to wait, I don't think Biden's going to do anything negative, even if we have a decision the other way from Hanen. So more power to you. But I do think those that get the application in between now and before Hanen's decision will be in the safest category, right? But again, at the end of the day, Biden's going to do something good for it. We know we need the DREAM Act. We demand the DREAM Act. That's what we mean, comprehensive immigration reform, focusing on Georgia, get the 2 senators elected in Georgia, right? So thank you so much, Terry. Muy amable por sus palabras. Thanks for watching. And give me a call or DM me your number so I can give you a call. We can go over and make sure that everything's good to go. But yeah, if she hits the requirements, I don't see any reason why not. So just send me a DM with your number and we'll talk. And that's it, ladies and gents. Any other questions, comments, concerns, drop them down below. Just wanted to get this video out because I was getting this question a lot and because our phones are really slammed right now. So there's our number at the bottom, 602-910-4040. And if you call it right now, we're going to take a little bit to get back to you, but be patient with us if you can. Just send me a DM if you're not getting through with your phone number and we'll reach out to you. Make sure you get taken care of. We have a special going on this week. I really want to encourage people to get it in now and get us done by the 22nd. So take advantage of that. Very limited number that we're doing. So give us a call or send me a DM this week. All right, ladies and gents. And we have a question coming in here. What's the difference between initial applications for DACA and the possibility of expansion for DACA for those who did not meet the age requirements that first came out? Great question from Miss Anna here. So this question goes to the heart of why we need immigration reform. Those who can benefit from the DACA program as it exists today is very limited compared to the number of people that need immigration reform. So if we go back to an extended DACA, which the Obama administration tried doing and was shut down by Judge Hanen,
For instance, the requirement of being under age 31 before June 15th, 2012, that went away. The requirement of being here since 2007 moved up to 2010. So anybody within that time period that came, like I said, there was somebody a month after June 15, 27, that came then, that came 08, 09, 10, would still get in the program. Anybody that was 31 and a month on June 15, 2012 would also be added to the program. So we want an expanded DACA. We expect Biden to announce that. In other words, the DACA world is only going to get better as we go on here within the next 6 months. So it's open now. Let's take advantage of it. Those of you that don't apply for the old DACA, stay tuned. Like, comment, subscribe, all that good stuff, because as soon as that comes out, believe me, we'll get a video out that you can spread across the world, because we definitely want everybody that's eligible to apply. Thank you, Ms. Guzman, para la pregunta. Oh, look at this. We have a direct line for DACA. Do we move things at YMLG? Do we get things done? So we went ahead and got a direct. We're 602-910-44 is still our number. If you want to get through faster, looks like we threw one up there just for DACA. I'll get it back up here in a minute. 602, probably 610-3512. All right. And can you tell me the year and the age requirement again, please? Of course. So you had to be under 31 on June 15th, 2012. You had to have entered before your 16th birthday, and you have to have lived continuously in the country since June 15th, 2007. And other people also ask, well, you have to have a high school degree. I hadn't graduated from high school. Well, if you have a GED, you're okay. If you get enrolled in a program, a GED program, you're also okay. So we had people that were, in their mid-late 20s that enrolled in GED classes. We still got DACA for them. Remember, no significant misdemeanor, no more than 3 misdemeanors. If you have any questions about your criminal history as well, give us a call. Of course, my pleasure. And any more questions, drop them down below. Always love jumping on to get the live questions here. If you're not watching on the live, don't worry, okay? So otra vez, si nos está viendo en español, and going in English still, feel free to drop question down. Lo que estamos hablando hoy es de DACA. Yo hice un video el viernes pasado anunciando la sesión excelentísima del juez de Nueva York. Está ordenando USCIS hoy lunes a publicar en su página web que ya está aceptando DACA otra vez y Advance Parole otra vez, y está dando por 2 años en vez de 1, ¿verdad? Pero también expliqué en el video que el juez Hanen en Texas, el juez malo que canceló DAPA hace años, también tiene una audiencia el 22 de este mes, donde los estados de Texas y otros estados racistas están preguntando al juez de terminar el programa porque es ilegal. Entonces, la gente está preguntando, y alguien me preguntó ahí en Insta, si la página de web dice, pero de todos modos sobre el juez Hanen debemos aplicar ya. Y mi opinión es sí. Tenemos una decisión nacional para USCIS. Ellos tienen que publicar su página web que está aceptando. Debemos aprovechar, mandar las aplicaciones. Los más que llegan antes de 22, yo siento más con confianza que lo van a hacer adjudicated, ¿verdad? No estoy garantizando, o tienen que ser los requisitos de todos modos para ser aprobado, pero ¿qué tal si el juez Hanen el 22 nos manda decisión negativa? Tenemos un conflicto entre jueces de distrito y los Cortes de Apelaciones, y Corte Suprema otra vez va a tener que hacer decisión. Pero yo pienso que todos que ya están en la fila, que ya metieron sus aplicaciones y sellados llegados a USCIS antes de decisión, tienen un argumento excelente que ellos deben dar el permiso de trabajo si son elegibles. Por esa razón, si queremos que la gente manda y lo manda más rápido. Por esa razón, estamos abriendo una línea especial 602-610-3512 para DACA, y también dando una promoción nada más por esta semana, porque yo quiero estar seguro que mandamos muchos paquetes rápidos antes del 22, el máximo que podemos. De todos modos, comunidad, de todos modos, yo pienso que los que están elegibles para DACA van a tener puras noticias buenas de aquí adelante, menos del juez Hanen.
Y Biden va a entrar en poder el mes que viene. Si tenemos decisión negativa del juez Hanen, él lo puede estudiar y crear otro programa similar o empujar más por el DREAM Act para que ya podamos aprovechar de lo que merecemos cuando ganamos la presidencia. Son cambios mejores que intentamos ver. Es un programa más como el DREAM Act, no nada más un permiso de trabajo. ¿Ok? Eso es algo muy, muy importante, comunidad. Queremos que ustedes saben que yo sí recomiendo que ya es buen tiempo de aplicar, aunque estamos esperando una decisión del juez Hanen, que probablemente va a ser negativo. Recuerda que él tuvo oportunidad a terminar DACA también cuando los estados pusieron una moción preliminar, pero él dijo, no, ustedes esperaron tantos años por esta moción, puede esperar hasta el fin del caso, lo que él dijo. No dijo él, yo pienso que el programa sí es legal, pero ya estamos llegando a esa fecha. Y qué coincidencia que fue 3 semanas antes. A lo mejor el juez de Nueva York sabía eso y quería poner un orden fuerte antes que el juez Hanen puso su orden negativa. Por esa razón tuvimos un orden bien rápido. Después los argumentos que pusieron Nilk y los amigos de los inmigrantes en contra el gobierno. Entonces, fue algo muy bueno que recibimos un orden muy fuerte. Debemos aprovecharlo. Ya es tiempo. Ya es tiempo de aprovecharlo. Ya es tiempo de mandar las aplicaciones, de juntar documentos. Y no queremos que escuchamos algo negativo más cerca de Navidad y se quita el ánimo de la comunidad otra vez y la gente no aplica. Por esa razón, yo estoy diciendo que si mandamos, ¿ok? Otra pregunta que tiene, ponga aquí en los comentarios. Si no está viendo en el vivo, de todos modos, ponga las preguntas aquí. Si quiere mandarme su número de direct message también, mándeme un DM con su número y podemos hablar a ver si ustedes califican, ¿ok? Cualquier cosa, aquí estamos, comunidad. Muchísimas gracias, como siempre. Y por favor, si le gustó el video, si había información que usted piensa que alguien iba a beneficiar, compartir el video para que más gente pueda saber qué está pasando con DACA. Gracias.